el tema que trataremos hoy es uno de los más importantes, de los temas que debemos estar más alerta los padres y más preparados los consejeros familiares, los terapeutas, y así también como todo ser humano en esta tierra. Vamos a hablar específicamente de lo que es el abuso infantil y de manera más específica aún el abuso sexual infantil. Es un tema sumamente importante, repito, sumamente delicado y sumamente resaltante en cuanto a nuestra preparación como adultos para proteger a un menor. Mencionábamos en algún momento que es difícil sobreponerse a la pérdida de un ser querido en cuanto a cuando un padre pierde a un hijo, porque es algo anormal, es algo fuera de lo común, es algo que no está establecido en lo esperado en esta tierra, ¿no? Cuando un hijo pierde a un padre es muy doloroso, muy caótico, deprimente. Sin embargo, perder el padre a un hijo es devastador. En ese mismo nivel encontramos, en cuanto a lo doloroso, a lo difícil de sobreponerse, casi imposible, encontramos el abuso sexual infantil. Es demasiado gigantesco este problema, esta situación, por lo tanto que debemos prestar demasiada atención, y no solo atención en este tema, sino no quedarnos allí con lo que aprendamos o podamos escuchar en esta grabación, sino investigar, tratar de crecer en este aspecto y poder tener mucha luz, puesto que es uno de los temas más ocultos que difícilmente se hablan y que incluso se guardan entre la víctima nada más y el agresor, especialmente en la víctima, muchas veces sin decírselo a nadie más por el resto de su vida. Y es como una espina, como una llaga que va carcomiendo por dentro en cuanto al dolor que siente y las limitaciones que esta experiencia le hace sentir durante toda la experiencia en la vida. En primer lugar, vamos a definir qué es un abuso infantil de manera global, generalizada. Es cualquier tipo de acción u omisión, incluso intencional o consciente, realizada contra un menor que atenten contra su desarrollo. Nos damos cuenta, nuestros menores necesitan protección de los adultos. En primer lugar, sí o sí, de parte de nosotros como padres. Luego, de los maestros, en este caso, si estoy hablando a un consejero, un terapeuta, y también a todos los que ya pasaron la edad de ser un menor, considerados menores. Entonces, proteger. ¿Cuánta impotencia sentimos? Tal vez, a mí me ha pasado muchas veces, una impotencia extrema cuando camino por la calle y veo a un padre golpear a su hijo, darle una patada, tal vez jalarle la oreja, la patilla, o decirle palabras soeces, o agredirlo emocional, psicológicamente, verbalmente. Entonces, hay causas de maltrato infantil. Entre las causas tenemos, por ejemplo, cognitiva. Muchas veces, ¿no?, en nuestro conocimiento, recordemos que nos preparamos para ser padres en un hogar nuclear, en un hogar de origen, ¿no? Nuestros padres formaron su hogar nuclear, nacen los niños, para los niños se transforma en su primer hogar, su hogar de origen, y es allí donde ellos aprenden a ser padres, y lógicamente el tiempo transcurre, y a la breve edad llegan a ser jovencitos, púberes jovencitos, luego pasan a la edad adulta, a la experiencia de ser padres, y lamentablemente la cadena continúa. Si ustedes recordarán el tema anterior que hemos trabajado, explicamos acerca de los estilos de paternidad, y es un tema que vamos a recogerlo en pinceladas en el hilo de cada uno de los temas que faltan dentro de este curso de intervención en crisis.
Entonces, por ejemplo, ¿no? Dentro de la paternidad autoritaria, los niños aprendieron que el golpe es parte normal en la crianza o en el sistema familiar. Los niños fueron acostumbrados a recibir golpe, lo reciben, entonces allí hay una causa de maltrato infantil cognitiva. Se cree que eso es lo normal, se cree que como así me criaron, así me formaron, por lo tanto, pues, entonces yo también voy a formar de esa manera a mis hijos, ¿no? Y no nos sacudimos de aquellos golpes que hemos recibido, no nos despejamos de aquellas llagas emocionales que llevamos con nosotros en nuestra experiencia. Asimismo también tenemos como causa a la causa psicológica. No lo hago de manera intencional o consciente, así me criaron, creo que es lo mejor, pero como estamos afectados emocionalmente, psicológicamente, entonces hemos sido dañados y inconscientemente repetimos nuevamente esta conducta. Y por otro lado también encontramos al aspecto social, ¿no? Que de repente estoy inmerso en un ambiente que eso es común, así es el trato dentro de esa área, por lo tanto es parte de ello, ¿no? También dentro de estas causas podemos ver nosotros a las clases de maltrato infantil, es decir, a continuación tenemos el maltrato físico, todo lo que tiene que ver con el daño en el cuerpo, sean golpes, rasguños, ¿no? Estamos yendo a un extremo dentro de la paternidad autoritaria, cuando los niños son incluso quemados. Conocí a un niño cuando trabajé en un lugar público, a un niño que se levantó la camisita y me mostró las señales de tanto de quemaduras como de un cordón de cable de luz eléctrica, ¿no? Por los golpes que había recibido y con la fuerza del padre drogadicto. Entonces habían quedado las huellas, las marcas, ¿no? Y lo habían llevado a un lugar donde se recoge a niños en calidad de abandono o de riesgo para resguardarlos incluso de los ataques de los padres. La pregunta es, ¿cómo verán estos niños el amor de Dios? ¿Podrán creer en Él? Difícilmente, pero tiene que ver mucho con la paternidad autoritaria, donde se cree que por ser, ¿no?, el padre más grande o tiene la jerarquía o es la autoridad frente al niño, frente a los errores conscientes o inconscientes, intencionales o no del pequeño, se sienten con la potestad de poder agredir físicamente al hijo, ¿no? No solamente a veces suelen ser los padres, muchas veces los tíos, con el conocimiento o no de los padres, a veces incluso en las zonas apartadas de la ciudad de civilización encontramos a profesores que incluso aún practican estas actitudes y muchas veces por otros elementos. También tenemos el maltrato psicológico, ¿verdad? Que tal vez no hay señales en el cuerpo, pero el niño ha sido dañado emocionalmente, ¿no? Son traumas que ingresan al cofre de experiencia, a su cofre de vida, al cofre de recuerdos, que igual que las demás clases de maltrato, dañarán su vida, lo limitarán en muchas experiencias en el futuro, como por ejemplo, eliminación de su autoestima, como el anterior maltrato físico. Eliminación de su autoestima, por lo tanto, este niño no será igual ni tendrá las mismas oportunidades que un niño que es formado en un estilo de paternidad, por ejemplo, autoritativa, ¿no? Que realmente es la única, la ideal, que pueden ustedes, si no escucharon el tema anterior, pueden revisarlo y pueden encontrar o en internet o en cualquier libro de psicología, pueden buscar los estilos de paternidad, ¿no? Estamos hablando del siguiente, la clase de maltrato por negligencia, que también es un estilo de paternidad negligente, donde realmente los padres saben que tienen hijos, ¿no? Pero los niños no sienten que tienen padres. Y recordemos de paso que nosotros no hemos elegido qué clase de padres tener, pero sí podemos decidir qué clase de padres ser. Por lo tanto, tenemos una sagrada responsabilidad que tenemos que tomarla con mucho nivel, mucha altura, mucha delicadeza, ¿no? Mucha preparación. Incluso pedir la sabiduría de Dios si somos padres cristianos, consejeros cristianos, al orientar a nuestros clientes,
porque este estilo de paternidad negligente, que ocasiona una clase de maltrato por negligencia, realmente es igual de devastador, incluso muchas veces peor, porque está expuesto no solamente al maltrato psicológico y físico de los anteriores, muchas veces se suman dentro de este estilo o de este maltrato, se suman los anteriores también, porque son niños que por el abandono son golpeados por unos de la misma edad u otras personas abusivas, o ya caen en pandillas o en vicios, drogadicción, y son privados incluso de sus necesidades primarias, de las cuales tenemos que dar cuenta como padres, ¿cierto? Entonces son niños que son abandonados en este mundo a su libre, ¿no?, libre albedrío, a lo que puedan realmente el medio ambiente hacer con ellos, y eso realmente es lapidante, ¿no? Entonces tenemos finalmente a lo que nos vamos a centrar hoy, el abuso sexual. El abuso sexual es a lo que me estaba refiriendo al inicio, es una experiencia para el niño, si ya toma recuerdo de ello, muchas veces irrecuperable por el resto de su vida en cuanto a su sanación o recuperación. Es tan devastador que solamente con la ayuda de Dios, quien hace milagros, y la ayuda de un terapeuta, ¿no?, un consejero bien preparado en esta tierra, pueden ayudarlo a que pueda vencer aquel dolor, aquella experiencia, aquellos daños que le han ocasionado a este ser durante su niñez. ¿Qué es el abuso sexual? Relación de sometimiento sexual que ejerce un adulto contra un menor, haciendo abuso del poder, autoridad y o jerarquía. Se conoce algunas modalidades de abuso sexual, entre ellos tenemos, por ejemplo, el contacto sexual. Simplemente puede ser, no simplemente, ¿no?, sino muchas veces tiene que ver con el manoseo, tiene que ver con caricias que hacen sentir mal al menor, lo que llamamos acoso, ¿no? Tiene que ver muchas veces los padres ya degradados se acercan al niño o a la niña, haciéndole sentir que son, ¿no?, caricias de padre, pero que realmente tienen otra intención, y que basta que el niño, ¿no?, se sienta, atente contra su pudor, o el niño se sienta incómodo con estas caricias, está habiendo un abuso sexual allí, de acoso, de contacto sexual. Y lógicamente es la primera fase también cuando ya existe el abuso sexual con penetración, o que si lo llevan a un médico legista van a encontrar las evidencias, ¿no? Entonces es la segunda modalidad, abuso sexual en sí, donde realmente existe un daño físico también sexual al menor, y es realmente una experiencia en extremo devastadora, ya lo mencioné. Pero esta práctica, si es dada de una forma abierta o cobrando para someter a este niño como un objeto, ¿no?, para que puedan, entre comillas, ¿no?, puedan tal vez satisfacer el placer de personas, pienso, ¿no?, enfermas mentales, que cae en esta situación de explotación sexual. Sería la tercera modalidad, explotación sexual, ¿no?, donde realmente hay personas adultas que están respaldando o están cobrando por la venta del cuerpo de niños. Tenemos por último la pornografía, que también muchas personas que practican estas ilegalidades son una forma de llevar al niño a que él pueda sentir ese deseo del cual no tiene culpa alguno, sino para ingresarlo a esas prácticas obscenas y realmente hacerlo sentir al niño, ingresarlo a estas actividades de abuso sexual, donde realmente el niño, por la condición de ser un niño,
tiene culpa cero, y es algo que lo primero que tenemos que aclarar frente a una víctima acompañada o simplemente frente al niño, hacerle concientizar y estar seguros que nos entendió que su culpa es nula en cuanto a los ataques de personas mayores con intenciones malsanas, con intenciones denigrantes y degradantes a la vez. Para asuntos legales, cualquier modalidad de estas 4 usada para gratificación sexual de un adulto es llamado igualmente abuso sexual. Repito, contacto sexual, abuso sexual, explotación sexual y pornografía. El abusador no es el extraño. Lamentablemente, tristemente, las estadísticas nos muestran que la más alta o el más alto porcentaje de situaciones que generan un abuso sexual tiene que ver con uno que no es extraño, simplemente es uno de los más cercanos a la familia. Puede ser muchas veces un familiar o un adulto que no es familia, pero que se le ha dado mucho acceso dentro del sistema familiar. Y eso realmente es para que los padres que están escuchando en este momento este tema estemos gigantescamente en alerta. Estemos realmente con los oídos muy abiertos y con los ojos abiertos, los oídos muy atentos, para poder ver más allá de lo que se ve, poder oír incluso más allá de lo que pueden decir nuestros niños, ver las evidencias, ver su conducta, ver algunas características que vamos a tratarlas a continuación frente a cómo nosotros poder estar más alerta y poder darnos cuenta y quizá o detectar o poder comprobar que no ha sucedido nada, pero estar seguros de ello frente a algunas situaciones que el niño va a mostrar. Por lo general, el abuso sexual sucede dentro del mismo hogar. Entonces, he allí la responsabilidad. Vienen generalmente a terapia acá personas que pasaron por esta experiencia, ahora son esposas o son esposos y no pueden sentir realmente, llegar a sentir una satisfacción marital o una satisfacción dentro de su sistema conyugal por esta experiencia que lo pasaron cuando eran muy niños o muy niña. Entonces, realmente es triste, ¿no? Preguntarle a esa persona ahora ya adulta y decirle dónde estaba mamá mientras que sucedía, te pasaba todo eso. Mi mamá trabajaba todo el día, mi mamá, ¿no?, me encargaba con una señora, y la señora se iba a su casa a ver a sus hijos, o bien me dejaba con un tío de quien tenía mucha confianza, o bien con sus hermanos mayores, muchas veces incluso con el abuelito. No estoy alarmando para que desde ahora miren con esos ojos a todo familiar, simplemente para ser muy cautelosos, tener ser conscientes de nuestra responsabilidad y saber realmente el cuidado que debemos tener con estas joyas preciosas que el Señor nos ha concedido, ¿no? Y siempre, en todo lo que estamos trabajando dentro de intervención en crisis, como consejeros tenemos que orientar a nuestros clientes que siempre la mejor solución para cualquier situación devastadora posterior siempre va a ser la prevención. Recordemos, orientemos siempre, eso es consejería familiar, la prevención. Y luego, lógicamente, ya cuando ya sucedieron las cosas, no queda otra que la intervención terapéutica. 2 puntos importantes al tratar con niños abusados sexualmente. Tenemos el primer punto, la paciencia. Los consejeros tenemos que orientar a las personas que acompañan al niño que es necesario sobrecargarse o inyectarse en extremo de paciencia para nosotros tener mucha cautela, mucha calma, ¿no?, al poder nosotros tratar de recibir datos o tratar de abstraer información del niño. Porque si el padre se desespera, le levanta la voz, se ofusca para con el niño, ¿no?, o tal vez ya lo agrede verbalmente, entonces el niño simplemente va a hacer una tumba, va a cerrar la boca para evitar que esto se acalore más, y realmente es más caótica la situación para él.
Número 2, y también lógicamente como consejeros, ¿no? Muchas veces el niño, por ser niño, vamos a ver hoy algunas situaciones por las cuales el niño no habla y porque carga con esta experiencia dolorosa por el resto de su vida, ¿no? O si no, por mucho tiempo. Entonces, si no habló mucho a los padres, imagínate ahora con un extraño. Entonces tenemos que tener mucha paciencia, tener muchas armas, ¿no? Para poder ayudar, como por ejemplo, nosotros, es importante si ustedes, por ejemplo, ¿no? Si ustedes pueden tener, bueno, ahorita no me había preparado, pero menos mal que encontré estas dos herramientas. Por ejemplo, en alguna experiencia tenía que dejar con la señorita cuando mi pequeño era, ¿no? Aún más niño, ahora tiene 13 años, mi hijo mayor. Entonces lo dejaba con una señorita y cuando yo regresaba a casa, después le decía, ¿no? Bueno, tú eres, vamos a imaginar, ¿no? La persona que sea Huicha. Ella es Huicha y tú eres Yearly, ¿no? Entonces, ellos van a jugar ahora, ¿no? A ver, quiero escuchar cómo han jugado, qué han hecho esta tarde. Entonces, ellos empezaban a jugar, ¿no? Mi hijito empezaba a hablar. Yearly, come. Tu mamá ha dicho que comes, que tienes que acabar toda la comida. No, no quiero, no quiero. Sí, Yearly. Entonces voy a llamar a tu mamá para ver, ¿no? ¿Aló? Entonces así, ¿no? Entonces, ¿qué más, no? ¿Qué más han hecho? ¿Qué más ustedes han hecho durante el momento que no estuve en casa? Bueno, también quise ver televisión. A ver, ¿no? Algo más que te estés olvidando. Entonces, es una de las maneras, por ejemplo, simples, donde a los niños pequeñitos que no van a contar en su inocencia, entonces ellos van a poder algún indicio darnos de ello, ¿no? También te podemos dibujar, ¿no? Viendo más o menos la calidad de dibujo de los niños. Entonces, por ejemplo, el agresor, la persona que lo ven monstruosa, la van a dibujar siempre con sus dientes un poco grandes, su boca y sus ojos grandes, ¿no? Porque cuando el niño es abusado sexualmente o cuando es agredido por un adulto, el niño ve a ese adulto como una persona, como un Goliat, ¿no? Como una persona enorme, gigante, y se sienten realmente un pequeño bichito, un pequeño puntito delante de ese monstruo. Por lo tanto, nosotros le pedimos a él que pueda dibujar. Le decimos, ¿no? A ver, dibuja para nosotros más o menos dispersarlo. No, a ver, dibuja a tu mamá. A ver, dibuja ahora a tu hermanito. A ver, dibuja al tío Toto, ¿no? Al tío Toto. Entonces, de quién los padres puedan estar sospechando algo o de quién realmente puedan estar ellos teniendo alguna duda. No siempre, ¿no? De repente el niño no dibuja feo y lo dibujó feo, ya estamos pensando, tenemos que tener cautela y observar previamente el grado de calidad, ¿no? Que ya avanzó el niño en cuanto al dibujo para poder hacer una diferencia abismal, entre otras situaciones, pero adelantando más o menos puedo mencionarles ello. Y lógicamente orientar a los padres de la privacidad ¿no? de las zonas íntimas en nuestros niños, desde que, ¿no? que podemos sentir tienen uso de razón, enseñarles de que nadie, absolutamente nadie, puede atreverse a tocarlos a nuestros niños en ciertas zonas, solamente mamá cuando lo baña o bueno cuando lo está quizá cambiando el pañal, cuando tal vez está nuestro niño con alguna infección, algún problema. Incluso es bueno, si se duda hasta de los más cercanos, lo máximo que podemos hacer simplemente es prevenirlos. Pero si somos en extremo confiados, entonces nuestro niño podría estar en riesgo. No siempre, ¿no? Hay valores gigantescos en muchísimas familias, pero recordemos que realmente la maldad está en este mundo, ¿no? Y es bueno no ser tan inocentes. Bien, y número 2, creer lo que le han dicho. Cuando un niño habló algo, es por eso, ¿no? Que los fiscales, los fiscales, las autoridades lo que hacen es creer en el niño. Claro que el niño muchas veces manipulado por la mala intención de algún adulto, exigiéndole que tiene que mentir para sacar algunos beneficios X. Pero realmente los padres, los consejeros, ¿no? Las personas que están encargados del cuidado del niño tienen que creer hasta lo mínimo.
Y aunque, vamos a imaginar, aunque duden, ¿no? Porque hay el tío, el hermano es un ángel, entonces no puede ser. Aunque haya duda de que lo que le dice quizás es propio de una fantasía o de algo que vio, ¿no? O algo que le contó una amiguita que de repente ella está siendo abusada, entonces ella relaciona con algo del tío. Aunque dudes, por favor, lo que tienes que hacer simplemente es mostrar al niño que estás creyendo al 100% todo lo que te dice. Y eso es lo primero que tenemos que recomendar. Hay 9 principios básicos para hablar a sus hijos de cosas importantes. Entre ellos, por ejemplo, tenemos los niños son curiosos, por lo tanto hay que permitirles que nos hagan preguntas. Nunca poder sentir que esa pregunta carece de valor o que no es importante. Es por ello que, ¿no? Hay una escritora, Elena G. de White, que ella dice, ¿no? Que tenemos que tener los hijos que nosotros en número podemos educar, ¿no? Es decir, los niños necesitan tiempo, necesitan atención, necesitan estar padres sintonizados para con ellos, para evitar muchos daños que ellos podrían ocasionar, ¿no? Por ejemplo, ya si mi hijito se va, vamos a imaginar, a bádminton, ¿no? Entonces ahí, espera, tengo que estar atenta, ¿no? Entonces las normas, hijitos, si solamente hay el profesor y nadie más, o solamente un niño y nadie más, preferible jueguen afuera, prohibirle, ¿no? Mi niño siempre está prohibido. No puedes entrar a la casa de ningún amiguito, solamente jugar en las canchas, ¿no? Fuera. Normas que podrían evitar que nuestros niños pasen por riesgos similares, ¿no? Huir, por ejemplo, si te sientes mal frente a las caricias o frente a algunos ataques, algunos actos de algún adulto, tienes que salir corriendo, ¿no? Esa es una regla. Tienes que gritar no, ¿no? Aunque él te diga no grites porque no te va a escuchar, etc. Basta que el niño grite no, entonces el abusador lo que va a hacer es huir, escaparse, temblar, tener miedo, por lo menos dejarlo salir al pequeño, ¿no? Entonces son aspectos importantes que tiene que el niño conocer. Buscar momentos propicios para la enseñanza. Todo momento es propicio para la enseñanza. Por lo tanto, tenemos que nosotros como padres estar muy, muy, muy atentos a todo lo que nuestros niños están recibiendo. Incluso si ya van al jardín, ¿no? A la escuela, estar con tiempo para cuando ellos lleguen durante el almuerzo, evitar la televisión que, ¿no? Así como quita tiempo en la familia, también mucho malogra la mente de nuestros niños y hay que tener mucho cuidado porque muchas veces en la televisión ven más allá de lo que deben de ver o mucho más de lo que deben de ver de acuerdo a su edad y entonces los niños empiezan a ser curiosos y de pronto son fácilmente atacados y ellos no son permisivos frente a ciertas actitudes o conductas por algunas situaciones que vieron. El niño es niño y por lo tanto su mente tiene que estar llena de aspectos, llena de momentos que son propios de un niño. Debemos ser dignos de confianza y para ello tenemos que ser amigos de nuestros niños, tenemos que tener tiempo con ellos para que ellos se atrevan a contárnoslo todo y nunca enojarnos con ellos por más que nos dé cólera o nos enfade aquello que nos están contando, controlarnos, porque nosotros tenemos cólera frente a algo y manifestamos, ¿no? Cólera o gritamos, nos exaltamos frente a algo que los niños nos comparten, lo que van a hacer ellos simplemente es callar y nunca más decirnos nada y allí perdemos, ¿bien? Entonces, respetar el derecho del niño de tener sus propias ideas, sus puntos de vista. Cuando el niño es escuchado y se siente importante, siente que los padres lo escuchan, que le dan su lugar, que creen en él y que importa lo que ellos nos dicen, por lo tanto, toda situación de riesgo también nos podrán compartir, nosotros podemos evitar que ellos puedan caer en algo que realmente sería devastador. El abuso sexual, consejero, padre, es un plan premeditado, no es al azar. Entonces, ya dijimos, por alguien conocido. Por lo tanto, es el resultado de un plan premeditado y repetido por el abusador. Ya vimos, ¿no? Inicialmente se acercan simulando una buena intención de caricia, que es un padre amoroso, ¿no? Que lo quiere como un padre, o que es un tío compasivo con un abuelito, etcétera, o un
amigo que lo quiere igual que el papá, ¿no? Hacerle creer al niño. Luego vienen los regalitos, los incentivos, ¿no? Para que poder imantar al niño, ¿no? Con su inocencia frente a este acto, entre comillas, de cariño hacia el menor. Y por lo tanto, debemos de saber, repito, que el abuso sexual es algo premeditado, ¿no? Algo intencional. Los estudios sobre las consecuencias del abuso sexual infantil señalan que cuanto más cercana es la relación entre el adulto y los niños y niñas, escuchen, mientras más cercana es la relación entre el niño y el adulto abusador, mayor será el daño psicológico que le ocasiona al menor. Por ejemplo, ¿no? Si es el vecino, ¿no? Una persona que llega a la casa ocasionalmente, el daño es en extremo, pero más aún será si se trata del tío, si se trata del abuelo, o peor aún si se trata del padre, o sea, ¿no? De la persona en quien más confía, a quien más ama, que le ocasiona este tipo de daño, entonces es destruirlo por completo. Y realmente, qué difícil cuando este niño, qué difícil curarlo, qué difícil sacarlo de este mundo, ¿no? Donde lo han hecho, lo han metido, lo han ingresado. Porque realmente por más ayuda que reciba, las escenas, las imágenes, esa mirada, ese rostro, esa voz, esos actos, todo eso, realmente difícil que el niño pueda sacudirse de ello. Y muchas veces queda en el inconsciente, pero cuando ya es adulto, ¿no? El inconsciente sabemos que está dormido y que cualquier otro evento posterior difícil, entonces hace llevar allí en el recuerdo el evento traumático anterior, y eso trae complicaciones siempre. Fases del abuso infantil tenemos allí, por ejemplo, la fase de seducción, ya mencionamos, ¿no? Las caricias, la atención, un regalito, ¿no? Una golosina, un juguete, o llevarlo a pasear, o comprarle algo, ¿no? Que siempre el niño ha querido tener. Entonces es ganarlo, conquistarlo con esa intención premeditada. Luego tenemos la fase de interacción sexual abusiva, ¿no? Donde realmente hay la interacción sexual del adulto hacia el niño, ¿no? Empezando, por ejemplo, porque ya el niño tenga que acariciarlo a él sexualmente, entonces, y el adulto al niño, entonces ya el niño fue allí abusado sexualmente, y todo lo que continúa simplemente es la culminación, que al llevarlo al médico legista realmente va a confirmarlo. Pero realmente todo esto es en extremo, repito, devastador para el menor. 3, le sigue la fase del silencio. El niño empezará, por ejemplo, muchas veces, vamos a verlos en otro momento, ¿no? Las características minuciosamente, detalladamente, pero por ejemplo entre ellas tenemos, adelantándome, el niño no se mordía las uñas, empieza a morderse, los niños lo vemos nervioso, regresión en el orinarse, ¿no? Temor a quedarse solo. Si un niño tiene miedo a quedarse solo, o quedarse solo con esa persona, entonces pues ¿qué más, no? ¿Qué más luz para los padres para poder estar siempre alerta? No siempre es por eso, ¿no? Realmente a veces de repente ya fue castigado, le levantaron la voz, ¿no? No lo complacen. Entonces, pero hay muchas situaciones que debemos de conocer, y luego vamos a decir algunas características amplias para que nosotros tengamos la luz total y no también estemos cayendo en ver que todo es la situación que estamos conversando. La fase de la revelación. Para que un niño se atreva a revelar, realmente es por algún acto de confianza que el padre le dio, o porque a pesar de las amenazas y de las situaciones de exigencia que guarde silencio en el menor, entonces él se atreve a revelar esto por la cercanía, ¿no? Por la atención, por el tiempo que los padres están con él, o muchas veces ya lo hacen frente a terapia o después de un tratamiento terapéutico de consejería familiar, donde ya se educó a los padres cómo acercarse al niño, cómo tratar con él, para lograr que realmente existe esta fase de revelación. Repito, muchas veces no se da esta fase hasta que el niño es adulto, muchas veces ya es esposa o esposo,
y a veces incluso nunca se dio, ¿no? He tenido oportunidad de tener alumnos adultos, alumnos padres ya de familia, que sus hijos incluso ya tienen hijos a la vez, y lloran, ¿no? Diciendo que el consejero, el terapeuta es la primera persona después del agresor quien conoce esta situación, ¿no? Y realmente yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo ha podido cargar solo con su dolor por tantos años? He allí la tarea de un consejero. Y por último tenemos la fase de la represión, ¿no? Donde el niño se reprime, donde el niño, al ver, ¿no?, la intranquilidad, la ofuscación, la nostalgia, las lágrimas de los padres o lo que ellos van a hacer, la cárcel, la terapia, los médicos, ¿no?, el hecho de poder regar esta información a otras personas, el colegio o ¿no?, quién fue el agresor. Entonces en esa situación, ese contexto, es donde el niño se siente muy realmente reprimido, y tenemos que estar como consejeros y también como padres alerta, sintiendo y observando a nuestros niños, sabiendo que están ellos en un mundo realmente de mucha nostalgia, ¿no? ¿Cómo saber si un niño está siendo abusado? Hay indicadores físicos, indicadores conductuales, que vamos a verlos en otro momento, y hay algunas razones por qué los niños guardan silencio. Los niños son obligados a obedecer y respetar al adulto. Es una de las razones por qué guarda silencio. Se lo enseñó hacia el niño, entonces ahora el niño le dice te callas, ¿no? Tú no puedes. Entonces el niño, mayormente, aparte de eso, son amenazados, chantajeados, tienen miedo, ¿no? Si cuentas esto, entonces nosotros nos separamos, voy a la cárcel. O si es otra persona, tus padres se van a separar por todo lo que van a saber, va a haber mucho conflicto entre ellos, por los regaños, porque miedo, tu papá te va a castigar mucho porque tú lo has permitido, has ido más de una vez, tú has tenido culpa, a ti te gustó, tú no has hablado antes. O también, ¿no?, si tú dices algo, tu papá va a matar, va a ir a la cárcel por matarme, etcétera, ¿no? Son amedrentados, cargados de culpa. También hay sentimiento de lealtad familiar, y eso es muy fuerte en el niño, ¿no?, de que realmente tienen que ser leales al padre, leal a la persona, porque si no estarían realmente malogrando el sistema familiar, ¿no? Si es una hijita mujer, miedo a que la madre le acuse de seductora. Si él es el padrastro, por ejemplo, se da en muy alto nivel situaciones del padrastro abusador hacia la hija política, y eso realmente es descuido y confianza realmente que no debió sentir en extremo de la mamá, ¿no? Vergüenza que todos conozcan de su abuso, también bastante. Tienen mucho miedo a que no le crean, y esto lo digo en negrita, ¿no?, en letras sobresalientes, porque si el abusador le hace creer, no te van a creer. ¿Por qué te van a creer a ti si yo voy a decir que es mentira, solamente te acaricié así, tú estás confundiendo las cosas, etcétera? Entonces el niño ya perdió antes de hablar. Por lo tanto, es importante que el niño sienta siempre, le repitamos como una grabadora, siempre voy a creer en ti. Lo que tú me digas para mí siempre va a ser escuchado. Y el niño, ¿no?, aunque lo veamos feliz y que no pasó nunca nada, siempre repitámosle esto y eduquemos, ¿no?, a los padres a que graben esta frase en nuestros niños. Muchos creen que solo fueron pesadillas también porque el agresor lo hizo sentir de esta manera. Los consejeros, los terapeutas, los padres, pero especialmente los primeros, puesto que me estoy dirigiendo a ellos, debemos desarrollar enormemente la empatía para con nuestros niños. Entre los numerosos enfoques de cómo tratar a los niños abusados, destaca el uso de la empatía. ¿Qué es empatía? Podemos decir, ¿no? Empatía significa entrar en el mundo privado del niño y sentirse confortable en él. Es decir, dejar de ser adulto, ser un niño y poder acercarme a él para entenderlo bien. Por ejemplo, ¿no?, nuestro Salvador Jesús dejó su reino, ¿no?, dejó su trono en el cielo y vino a estar en medio de los hombres para entendernos y poder saber cómo es este mundo, ¿no?, y para poder entendernos, perdonarnos, amarnos y
aprender realmente, ¿no? Como un pececito, realmente, cómo puede un pez entender cómo un pájaro puede entender a un pez, ¿no? Decía un predicador, hablando de los no en cuanto a ¿no? a que las diferencias, por ejemplo, no religiosas, culturales, etcétera, sociales, a lo no dentro de la relación conyugal, no es recomendable. Entonces decía, ¿no? Como un pájaro puede amar a un pez y un pez amar a un pájaro, pero ¿dónde harían su nido? Entonces realmente es importante como consejero nosotros hacernos niños para entenderlos y saber realmente por qué sus actitudes, por qué sus temores, por qué su conducta, por qué realmente pasa lo que está sucediendo. ¿Qué hacer en caso de descubrir el abuso? Lo primero, en caso de sospecha, poner atención, educar a los padres, ¿no? Sospecho algo, o como consejero, ¿no? Lo que me están refiriendo, hay alguna sospecha, entonces poner mucha atención a los pensamientos y a los sentimientos del niño. No quedar indiferente o pasivo, ya mencionamos, creerle al niño, pensar antes de actuar, ¿no? Los padres van a estar tan enojados que son capaces de cometer cualquier acto también que puede llevarlos a conflictos mayores, ¿no? Entonces, pensar antes de actuar, proteger al niño de que otros sepan de que fue abusado y darle esta seguridad al niño y él se sienta mejor con esta realidad. Y por favor, ya mencioné, pero lo recalco de una forma grande, libérelo de la culpa. Es muy importante en un sentimiento de abuso, sea niño, ¿no? O sea víctima de cualquier abuso sexual, si es víctima, sea adolescente o sea adulto, liberarlo de la culpa, y eso le va a despojar de una carga gigante que viene cargando, que es lo más pesado en este abuso sexual. Llevar al hospital para una evaluación médica también, si no lo hace la madre es cómplice. Alejar al niño del abusador, pero no sacarlo al niño. Por ejemplo, si es el tío realmente o no, o es el abuelo, imaginémonos, no es la persona, el padre, si es una persona muy querida por la familia, no se debe sacar al niño, ¿no? Entonces al niño mejor lo llevamos a la casa de la tía, lo sacamos y lo llevamos ¿no? de viaje a otro lugar. Entonces es más caótico para el niño. A quien debemos de sacar es al abusador, no al niño. Levantar a como dé lugar, empeñarnos en ello con la ayuda de un profesional, en este caso con tu ayuda, consejero, levantarle la autoestima al niño de manera inmediata y rápida y orientar a los padres cómo lograrlo, ayudar a sentirse valioso y lógicamente amado y aprobado por Dios. Desarrollar la capacidad de resiliencia, que es un término muy importante que todo consejero familiar debe de manejar bien. Resiliencia, es decir, desarrollar la fortaleza emocional desde pequeñitos. Y eso es importante, no solamente frente al abuso, sino que nosotros dominemos el tema de resiliencia y poder también educar a los padres jóvenes y a toda persona que viene frente a nosotros. Todos vienen para atenderlos, ¿no? en intervención en crisis. Nosotros tenemos que educar y asegurarnos de desarrollar en ellos la resiliencia, ¿no? Algunas estrategias básicas son dos frente a la resiliencia: el amor incondicional a nuestros niños y la confianza, que ellos vean que realmente deben tener, ¿no? Una confianza, demostrarles que pueden confiar en nosotros. Y para terminar, ¿no? dos variables fundamentales también para fortalecer la resiliencia. Tenemos la disciplina y la fe. Siempre voy a recalcar disciplina con amor, es decir, la autodisciplina, lograr que nuestros niños, para nada dentro de la paternidad autoritaria, ¿no? Porque la paternidad autoritaria, dijimos que se le quita el castigo, el miedo al niño en su disciplina, y la disciplina o la buena conducta se desmorona como las torres gemelas. Lo que tenemos que hacer es lograr la autodisciplina en nuestros niños, es decir, obediencia por amor, por conciencia, más no por temor al látigo o al castigo. Pero la disciplina, ¿no? Organización viene a través del tiempo y nos enseña que nuestro crecimiento personal se construye diariamente. Es importante ampliar este tema después. Y también tenemos la fe. Es
la mayor característica o la característica más ventajosa dentro del comportamiento resiliente. La superación solamente sucede porque creemos en un poder regenerador que es nuestro Dios, quien puede transformar y sustentar, ¿verdad?, nuestra realidad. Solamente la relación con Dios nos da una felicidad verdadera. Por lo tanto, qué ventajoso si tú eres un padre, un consejero, un terapeuta cristiano, ¿no? Porque realmente Dios es el autor de nuestras vidas. Soy una consejera cristiana, una terapeuta cristiana. Entonces, es ventajoso para ti y también lo va a ser para el cliente si él tiene a Dios en su vida. De no tener a Dios en su vida, la tarea es mejor, pero tampoco es caso perdido. He allí nuestra tarea, nuestra oportunidad de poder abrir este camino en su vida. Muchísimas gracias.